Tres partes: patología pleural, patología pulmonar y una miscelánea que llamo pleura. Este es un derrame pleural típico por ecografía, opacidad basal izquierda con el límite superior convexo, y se va a ver de esta manera en ecografía. Todos ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver cómo se ve un derrame pleural. Esta vez del lado izquierdo, todo el diafragma, por encima líquido. Así se ve de manera dinámica, digamos, el lóbulo inferior colapsado por atelectasia pasiva y el líquido con el diafragma movilizándose con los movimientos respiratorios. Eso se llama el signo de la lengüeta. Eso mismo. La lengüeta es la atelectasia del lóbulo, la atelectasia pasiva, no por obstrucción bronquial, la atelectasia pasiva del lóbulo inferior izquierdo. O sea, el lóbulo inferior izquierdo totalmente colapsado. La ventaja de la ecografía es que en el caso anterior el diagnóstico era muy claro con radiología. En este no. La radiología es prácticamente normal. Podemos discutir si no hay algo, digamos, acá en el seno costofrénico, un poquito borrado, pero bueno, la ecografía permite detectar cantidades menores de líquido con suficiente, con altísima eficacia, esto en el lado derecho, o inclusive en cantidades laminares, como en este caso, que acá puede haber 5 o 10 ml. En un corte transversal, una inspiración profunda del hipocondrio derecho. La ecografía también, aparte del derrame, da algunas ventajas, como por ejemplo los derrames organizados. ¿Saben lo que es el derrame organizado? Los derrames infecciosos con el tiempo se van organizando. Organizando significa el espesor del líquido aumenta. Fíjense la cogenicidad de este líquido. Es un proceso que no tiene límites muy netos, un proceso gradual que lleva, sobre todo si el líquido está infectado, a la formación de una especie de gelatina. Esto termina siendo una gelatina y a un tabicamiento, porque la infección promueve. Fíjense ustedes que la distribución de este derrame no es como si fuera que está libre, sino que se tiende a tabicar, y sobre todo cuando está organizado, está en un proceso intermedio de organización. En la fase final es un queso gruyère, un panal de abejas. Y en ese caso, la función del ecografista es decir al cirujano: no le ponga más tubo, no va a drenar. Aquí todavía yo me animaría a pulsar a ver qué sale, pero una vez que está muy organizado, la única solución es quirúrgica. Si está infectado, hay que entrar y decorticar y quitarlo. El derrame organizado se trata de hacer mal. Otra función de la ecografía es diagnóstico diferencial. Muchas veces los patrones radiológicos se parecen. En este caso, supuesto derrame, pero no parece un derrame. Inclusive estas imágenes hiperecogénicas acá, dentro de esto. Y si se fijan en detalle, lo que tenía el paciente es una condensación. Esto está condensado, hepatizado, es una neumonía, y hay ciertamente un poquito de líquido, pero la cantidad de líquido lo que predomina en volumen es la condensación, la neumonía. O sea, pulsar no tiene sentido. Entonces así se ve una condensación alveolar. Ahora vamos a meternos en la cuantificación. ¿Cómo cuantificar? Y eso es un rompedero de cabeza. Cuando te preguntan cuánto hay de líquido, ¿verdad? Te pregunta el médico, ¿cuánto hay de líquido? Y yo lo que recomiendo es, si se ve bien toda la conexión, si se ve bien toda la cantidad de líquido, como en este caso, hacer la fórmula habitual. La fórmula habitual de medición de volumen en colecciones relativamente redondeadas es los 3 diámetros en centímetros por 0,523, una colita, digamos, ¿verdad? Aquí creo que sale 179 ml el producto de esta multiplicación. Las 3 medidas son, digamos, esta por la cráneo caudal, ¿verdad? Pero hay otras fórmulas.
Hay otra forma. Te voy a pedir algo. ¿Cómo se llama ya? Si vas a usar el teléfono, no te acuerdas. Yo no tengo problema. Yo no uso. Me está sonando el teléfono y yo no respondo. O se queda, salga una frente, no hay problema, ¿ok? Sí. Porque es duro hablarle a alguien que está hablando por teléfono. A lo mejor una emergencia. Es tu guardia, perfecto. Pues la verdad que viste todo el tiempo, no tiene sentido que te haga. Yo calculo de esta manera, ¿ok? El volumen. Si es que veo todo el líquido, las 3 medidas en centímetros por 3. Si ustedes multiplican con una maquinita de calcular 12,6 por 6,6 por 4,1 y multiplican eso por 0,523, que es la constante, ya está esa pi radio al cuadrado, pero ya está hecha la constante, 0,523, le va a salir 179 ml, que es el volumen de líquido que hay ahí. Pero muchas veces no vemos y es difícil, y esto saca medidas erróneas. Entonces hay forma de cuantificar. Y hay forma de cuantificar con el paciente en decúbito y forma de cuantificar con el paciente sentado en posición erecta, que es lo mejor. Lo mejor es que el paciente esté en posición erecta, esto está bastante demostrado. En decúbito hay dos fórmulas, Eisenberg y Balick, y erecto hay unas fórmulas de Geke que hay 1 y 2. En decúbito, ¿cómo se mide? Porque es fácil, hay una forma de medir el líquido en decúbito. Solo esto tienes que medir: corte transversal, paciente en decúbito dorsal plano, corte en inspiración profunda, esto es importante, en inspiración profunda. Se mide la distancia entre las dos pleuras, de la pleura visceral a la pleura parietal. Esta, la medida que está marcada en flecha roja, es la que se mide. Okay. En decúbito, esto tiene que medir: corte transverso en la base pulmonar, distancia interpleural, pleura visceral a pleura parietal. En posición erecta se mide de esta manera. Fíjese que sería en la línea medio torácica, la línea axilar posterior, tanto el corte transverso como el corte longitudinal. El corte longitudinal, lo que se intenta medir lo que se mide son dos cosas: la longitud cráneo-caudal máxima del derrame, la longitud, voy a ver, ya habíamos trabajado en una imagen ecográfica, y la distancia que hay entre la base del pulmón y el diafragma, 2 medidas. En decúbito, una medida; en posición erecta, 2 medidas. Esto es lo que se mide, este es un derrame. Se mide la distancia máxima cráneo-caudal del derrame, de abajo hasta arriba, y la distancia de la base pulmonar al diafragma, la segunda medida. ¿Okay? ¿Cuáles son las fórmulas? Esto pueden guardar. En decúbito funciona bastante menos. Yo les recomiendo que usen las dos fórmulas, con la misma medida, las dos fórmulas. La fórmula de Eisenberg es una constante, que es 47,6 por la distancia en milímetros. Y acá hay una diferencia. Cuando hacemos decúbito se usan las distancias en milímetros. Las dos fórmulas usan la distancia en milímetros. Y cuando hacemos posición erecta, la distancia es en centímetros. Esta fórmula es 47,6 por la distancia en milímetros. Supongamos que tenga 100 milímetros, 10 centímetros líquido, por dar una cifra, te va a salir 4.760, le restás 837 y ahí tenés el volumen. Y fíjese que diferente le va a salir la misma dimensión con la otra fórmula. La otra fórmula más sencilla, 20 por el diámetro en milímetro. Si vos tenés 100 milímetros, con esta fórmula te sale 2000 y con esta fórmula te sale 3000 y pico. Por lo tanto, lo ideal sería usar las dos fórmulas y sacar un término medio, ¿verdad? Si es que es tan importante conocer el volumen, ¿verdad? A veces no es importante. Lo que es importante, tienen que tener anotado, total, tienen que medir una sola medida, ponen para las dos fórmulas. En posición erecta, la mejor, la fórmula 1 de Geke es el diámetro máximo del derrame, la distancia máxima del derrame en centímetros por 90. En este caso, si esta distancia es 10 centímetros, es 10 por 90, 900 ml sería, ¿verdad? Y la segunda fórmula es
las dos medidas sumadas en centímetros, si esto es 10 y esto es 4, sería 14 por 70. ¿Okay? Esta es la mejor, hay estudios que evaluaron esto, y esto es lo que mejor se correlaciona con el volumen real del paciente. ¿Okay? La fórmula 2 de Goethe, que se hace con el paciente sentado. Dos cosas: distancia máxima de derrame, distancia pulmón-pleura, se suman, se multiplican por 70. Esa es la fórmula que está acá. También se pueden ver otras cosas. Esta paciente, en realidad esta paciente tenía una neoplasia y en una radiografía salió una mancha bien periférica. Se hizo una tomografía y ya tenía diagnóstico, tiene un nódulo pleural. Y esto fue un rato antes de la biopsia, porque lo que hice fue hacerle biopsia por ecografía, porque es más fácil. Este es el traductor convexo, fíjense, esto es claramente un nódulo pleural. Cuando ustedes vean algo así, no es claramente un nódulo pleural, puede ser un derrame talicado también, ¿verdad? Puede ser. Lo que hace la diferencia es la presencia de vascularización. Esto tiene vascularización. Y la ecografía es un método súper práctico para hacer biopsia. Acá directo la aguja entró de aquí hasta acá, tomé 3-4 muestras y bueno, vino una metástasis pleural. La ecografía es mucho más fácil que la tomografía. Esto es relativamente móvil, o sea, es más fácil de hacer en tiempo real bajo ecografía que bajo tomografía. Y otra cosa, a ver si sale esto, a ver quién sabe qué es esto. Una puntilla. ¿Eso sería el punto pulmonar? Ese es el punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Es para diferenciar, por ejemplo, de la neumotórax hasta dónde llega, o en el caso de... Esto es neumotórax. Esto es neumotórax. El corte es, esto no es, o sea, fíjense, esto es pulmón aireado que se desliza, y esto es aire libre pleural. ¿Están entendiendo? Este es el punto de acá llega el neumotórax y acá hay pulmón aireado. El paciente está en decúbito dorsal, por lo tanto el aire está hacia arriba. ¿Okay? Está hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Y un poco más abajo se ve pulmón aireado. ¿Okay? El diagnóstico es neumotórax, así se ve un neumotórax. Recuerden cómo se ve algo normal. Esto es pulmón normal. Se desliza la pleura visceral sobre la pleura paletal. La verdad que no se diferencian las dos, pero vos ves deslizamiento del pulmón. Comparando con esto, en que una parte se desliza y otra está quieta. Y está quieta porque el aire está quieto. El aire es neumotórax. El aire no está dentro de un pulmón móvil. Pulmones. Para pulmones voy a usar lo que aprendimos con el COVID. ¿Okay? Los patrones imagenológicos de tomografía tienen una correspondencia ecográfica. Y esto es súper interesante. Acá los 4 patrones clásicos, bueno, esto es normal. Acá tenemos el engrosamiento de septos. Esto con el COVID supimos. Estos son 4 casos COVID. El COVID podía dar básicamente en tomografía 3 cosas: engrosamiento de septos, vidrio esmerilado, lo más frecuente, y condensación alveolar, como si fuera neumonía bacteriana, pero siempre viral. El engrosamiento de septos por ecografía da estas refringencias que tienen una distancia fija entre ellas. ¿Están viendo esto? Esto es engrosamiento de septos interlobulillares. El lobulillo pulmonar es la unidad anatómica y sobre todo fisiológica pulmonar. Mide 2 centímetros de diámetro. Un lobulillo pulmonar secundario mide 2 centímetros. Este es un concepto muy importante en la tomografía de alta resolución. El lobulillo pulmonar secundario. Esto mide 2 centímetros. Por lo tanto, estas líneas están separadas por 2 centímetros porque lo que están reflejando es el engrosamiento de los septos de las paredes de estos lobulillos, separados cada 2 centímetros.
¿Okay? Entonces, esto es engrosamiento de septo. Podés ver en etapas incipientes de COVID o podés ver en la fibrosis pulmonar, da lo mismo. En la fibrosis pulmonar va a haber esta línea, creo que se llaman líneas B. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Te acuerdas? Tenía línea B, línea A, no me acuerdo. Cuando importa saber el nombre, lo que importa es recordar el signo. El signo son estas refringencias lineales. El vidrio esmerilado va a dar el código de barra. El vidrio esmerilado da esta imagen que es más desordenada, más irregular, que se correlaciona con este patrón tomográfico. Y la condensación va a dar la hepatización. Fíjense que esto parece hígado con broncograma aéreo, que acabamos de ver un ejemplo con hiperecogenicidad dentro. Eso es el broncograma aéreo. ¿Okay? Acá vemos ejemplos. Esto es normal. Esto es normal. Esto es las líneas, el engrosamiento de septos. Y esto es vidrio esmerilado. Ver la diferencia que hay entre las tres eventualidades. Y son muy parecidos porque la diferencia en el segundo caso, a ver, voy a volver. En el segundo caso, el primer ejemplo que yo les mostré es muy específico en un estadio. En la vida real no ocurre eso. En la vida real las cosas están a medio camino y siempre se mezclan, ¿verdad? Entonces, esto es más parecido. También tiene algo de vidrio esmerilado. Esto traduce vidrio esmerilado. Esta línea traduce el engrosamiento de septo. Y acá es todo vidrio esmerilado en el otro caso, ¿verdad? Bueno. Y esto es condensación. Esto parece un segmento hepático, pero que tiene un broncograma aéreo en su interior. ¿Okay? Por último, la ecografía es probablemente el mejor método para diagnosticar fractura de costilla. No probablemente, seguro es el mejor método para diagnosticar fractura de costilla. La fractura de costilla tiene una cuestión, el paciente le duele muy puntualmente. Muy puntual. Y la imagen no te puedes equivocar. Fíjense, este paciente tiene una fractura no desplazada, no desplazada del arco, creo que era el arco lateral de la séptima costilla derecha. Un codazo en el fútbol, te viene y ves la fractura. O sea, la ecografía es mejor que la radiología. Esta fractura no se dio por radiología, no se dio, e inclusive mejor que la tomografía en mi experiencia. La ecografía es súper buena para el diagnóstico de fractura de costilla. Las costillas son, por más que el paciente sea obeso, la costilla está siempre superficial, ¿verdad? Si vos te tocas la costilla. Y ahí te vas a mirar por ecografía y vas a ver la interrupción de la costilla. Doctor, sí. Hay algo que siempre suelen también pedirse, es marcación de la zona de punción diagnóstica pulmonar. Sí. ¿Eso hay alguna recomendación? Sí, primero le tenés que preguntar al que va a pulsar cómo le vas a pulsar, acostado o sentado. Primero, porque vos le tenés que ver de la misma manera. O sea, de nada sirve que vos le... En general todo el mundo pulsa sentado, ¿okay? Si se puede. Si se puede, pulsa sentado. Es la forma más segura, porque encima sentado el líquido se va a acumular abajo. El líquido se va a acumular abajo en una altura cráneo-caudal menor. No sé si me explico. Si está acostado, es más difícil aspirar el mayor volumen posible. Y vos digamos, supongamos que va a ser sentado. Recuerden que en la mayoría de los casos el que pulsa, pulsa también, pulsa en la línea en la cara posterior. Es más cómodo, vos le tenés sentado al paciente delante y vos atrás por detrás. O sea, es mejor para el que va a pulsar que le marques algo que está atrás a que le marques algo que está en el costado, ¿okay? Porque le es más incómodo.
El paciente va a estar así sentado cómodo y luego le va a marcar algo atrás. Algunas reglas. Elegir un espacio donde haya líquido por encima y haya líquido por debajo. Si podés. Generalmente se usa un volumen relativamente importante. Entonces vos elegís el espacio intermedio, porque si la persona que pulsa se va hacia arriba abajo puede entrar pulmones ligados. Sin embargo, si en este espacio hay líquido, arriba hay líquido y abajo hay líquido, va a entrar el líquido. No sé si me explico, para tener un margen de seguridad. Y algunas cuestiones prácticas, como vos tenés gel, es muy difícil escribir con marcador. El marcador no te marca porque está mojado. Entonces, usar por ejemplo un bolígrafo o algo que deje una marca y presionar en el lugar. Después acá va a quedar el puntito donde vos presionaste, se cae y ahí marca. Es una cuestión práctica, porque o si no te volvés loco y puedes marcar mal. Yo diría eso. Si es posible sentado, pues tenés que saber cómo le vas a usar, porque una vez que se acueste cambia totalmente la distribución del líquido. Cambia totalmente. Y si vos le vas a guiar en vivo, el concepto clásico de la punción, cuanto más perpendicular la punción a la trayectoria del ultrasonido, mejor se ve la aguja. O sea, en este caso, supongamos, si el cirujano clava acá derecho, es poco probable que vos veas la aguja. Tiene que clavar así, para que vos veas la aguja. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? O sea, eso tenés que ponerte de acuerdo con la persona que está pulsando.